de este domingo de la mañana, donde venimos a escuchar pues lo que el Señor tiene que decirnos a través de su palabra. Estamos exponiendo de manera versículo por versículo la palabra de Dios. En esta oportunidad seguimos con el libro de Efesios en el capítulo 5. Y nos hemos estacionado ahí en el capítulo 5 porque hay ciertas cosas que debemos no pasar por alto, sino mencionarlas con mucho cuidado y detenimiento, porque son necesarias para nuestra edificación como iglesia, como ciudadanos también de la sociedad, pero más puntualmente para ponernos en orden con el Señor. Por eso vamos a tomar el capítulo de Efesios y vamos a leer de Efesios desde el 21 hasta el capítulo 6, versículo 9. Todos estos pasajes, pero solamente vamos a detenernos en el versículo 21. Vamos a predicar solamente hoy el versículo 21. Pero leemos todo para entrar en contexto de qué es lo que está diciendo este pasaje. Y el título de esta predicación es Someteos unos a otros. Someteos unos a otros. Y ya veremos cuando empecemos a leer el pasaje que el título sale del mismo pasaje bíblico. Ahora, la semana pasada nosotros estuvimos viendo 2 puntos de 3 de que hablamos la semana pasada sobre la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? La semana pasada hablamos de la llenura del Espíritu Santo y hablábamos que una persona que está llena del Espíritu Santo canta himnos, salmos, exalta a Dios, pero también edifica al hermano. Una persona que está llena del Espíritu Santo puede hacerlo y es recibido con Dios como olor fragante. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu Santo. Y habíamos dicho que la llenura del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios, según lo que expresa la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Así que mientras más lleno de la palabra de Dios yo esté, eso es sinónimo de estar lleno del Espíritu Santo. Por ende, siempre va a haber un cántico en mi boca. ¿Okay? No importa la situación en la cual yo me encuentre, pues un cántico en mi boca siempre habrá. Pero otro fruto de la llenura del Espíritu Santo que vimos la semana pasada es que las personas son agradecidas o somos agradecidos a Dios siempre, en todo. ¿Y por qué? Porque entendemos nuestra posición, lo que merecíamos y todo lo que Dios ha hecho. ¿Okay? No es necesario estar en una situación de alegría constante para ser agradecido, pero la Biblia nos enseña que debemos ser agradecidos a Dios en todo. ¿Por qué? Bueno, porque Él es soberano y Él es bueno, y todo lo que Él decide que acontezca en nuestra vida, sea lo que sea, hermano, ciertamente es bueno. Dios es más sabio que todos nosotros, y aunque nosotros no entendamos la situación, ciertamente pues Él sí, y Él conoce el mañana, de tal manera que eso que estoy atravesando hoy me va a ayudar para mañana. ¿Cómo? Ahorita no lo entiendo, pero démosle chance a Dios, porque Él ya conoce el mañana, otra vez, Él conoce el mañana, y la situación en la cual nosotros estamos atravesando hoy simplemente será una catapulta, o más bien será ese proceso que estoy siguiendo por donde Él me está llevando, más bien, para hacer de mí eso que Él quiere hacer. ¿Ok? Entonces, hablábamos inclusive de la muerte. Job, ¿recuerdan Job? Se le murieron todos sus hijos al mismo tiempo, perdió su casa, perdió todo, hasta la salud perdió. Y Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y eso aprendemos de Job. Y el pasaje nos exhorta, nos llama la atención a que el que está lleno del Espíritu Santo, pues da gracias a Dios en todo. Y un tercer punto que no se habló, sino que simplemente se mencionó, es la sumisión mutua. Una persona llena del Espíritu Santo se somete. ¿Ok? Se somete. Entonces, lo que vamos hoy a hablar es exactamente eso. El último punto, la sumisión mutua. En este versículo de Efesios 5:21 nos da un preámbulo realmente de las relaciones interpersonales que existen en el hogar. Este pasaje que vamos a estudiar hoy simplemente es la plataforma que nos va a guiar, nos va a ayudar a entender cómo debemos vivir en la familia. ¿Ok? Y esto no es solamente un fruto del Espíritu Santo, sino que también es el fundamento, y creo que lo veamos de esta manera también,
El ser sumiso es fruto del Espíritu Santo, pero también es el fundamento de los principios de autoridad y sumisión con relación a esposos y esposas, padres e hijos, amos y siervos, porque eso es lo que vamos a leer en todo el pasaje, eso es lo que habla todo el pasaje. Si hay algo que nosotros debemos considerar con mucho cuidado, es el tema de sumisión a las autoridades establecidas por Dios. Es necesario tener orden. Para que las cosas funcionen, necesitamos orden. Necesitamos tener personas en autoridad y personas que se sometan voluntariamente a esas autoridades. Si esto no fuese así, entonces el mundo fuese un caos. Reinaría la anarquía y no realmente el orden. Y es interesante porque el mundo hoy en día proclama la anarquía y dice que eso es libertad. Pero realmente lo que están evocando es el desorden. No es libertad, sino libertinaje. Es un desorden cuando no se respeta, cuando no se lleva las cosas con orden en la autoridad, no se respeta a las autoridades. En nuestros días, pues nosotros podemos ver eso en todo lugar. Lo vemos en los colegios, niños que irrespetan a los maestros. Lo vemos en las autoridades civiles, personas que van y un oficial lo detiene y entonces no se quieren detener o simplemente le faltan el respeto a la autoridad porque le pidió un documento u otro. Lo vemos también en el trabajo cuando el jefe manda a hacer algo, yo no lo quiero hacer porque no lo quiero hacer, entonces la persona se levanta y dice yo no lo quiero hacer. Entonces vemos eso inclusive en el hogar, padres o más bien hijos que irrespetan al padre levantándole la voz. Eso es simplemente un acto de rebeldía o buscando la manera de no estar sujetos a nada, sino simplemente al libertinaje. Ahora, es justo también decir que muchas personas en este lugar de autoridad han abusado de ella. Eso es justo decir. Que ejercen la autoridad a su propia conveniencia, de una manera egoísta, tiránica, de una manera irracional, y que no está bien. Eso es verdad. Sin embargo, eso no nos excusa delante de Dios. No nos excusa delante de Dios a someternos a lo que Él ha establecido. ¿Ok? Dios ha diseñado un patrón para la humanidad y nosotros debemos hacer bien en conducirnos de acuerdo a lo que Él ha establecido. Vamos a leer el pasaje, ahora sí, después de esta introducción. Vamos a leer el pasaje de Efesios capítulo 21 y vamos a pasar al capítulo 6 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y el que es para él, y el que para él no hay, y que para él no hay excepción de personas. Vamos a dejarlo la lectura allí. Y es larga la lectura, porque quería que entendieran el contexto. Ahí se está hablando de la autoridad y la sumisión. Por eso voy a tocar simplemente el versículo 21, porque vamos a hablar de la plataforma, qué significa someterse unos a otros. Y para hacer esto es necesario nosotros hacernos algunas preguntas o hacerle algunas preguntas al versículo para que podamos entenderlo de una mejor manera. Ahora, recordemos que todo el contexto de lo que estamos hablando viene hablando de la llenura del Espíritu Santo. Pero Pablo nos ha dicho, y hemos hablado en los diferentes domingos, de que estamos pasando en nuestra vida, en nuestro andar diario. Y Pablo viene a hablar primero del andar diario con respecto a la iglesia. Si recuerdan, si no recuerdan, pueden ir a YouTube y pueden ir a buscar esa predicación porque está todo allí. En Efesios leímos capítulo 4 del 1 al 16. Nosotros vemos cómo debe la iglesia, cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia, cómo debemos andar dentro de la iglesia. Pero luego vimos cómo debemos comportarnos o andar en el mundo. Efesios 4 del capítulo 17 al capítulo 5 versículo 20. Y a partir de ahora nosotros vamos a ver el andar del cristiano en la familia, en la sociedad y en la familia. ¿Ok? El andar del cristiano en la sociedad y en la familia. Lo que vamos a hacer es responder pues algunas preguntas que le vamos a hacer al pasaje para que él nos dé una mejor comprensión de lo que significa sumisión. Y la primera pregunta que vamos a hacer el pasaje es: ¿en qué consiste la sumisión? Ahí dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿En qué consiste la sumisión? Bueno, primero voy a decir qué no es sumisión o en qué no consiste para entender después en qué consiste. Bueno, sumisión no es debilidad, sumisión no es inferioridad, sumisión no tiene nada que ver con la debilidad de carácter, no significa ser esclavo ni que es una persona de menor rango, de segunda clase. Todo ser humano es creado a la imagen de Dios. Varón y hembra, dice la palabra del Señor, tienen la misma naturaleza. Son seres humanos de carne y hueso y todos portan la imagen de Dios. Si nosotros vemos Génesis capítulo 1, 27, ahí nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que la distorsión de este mundo nos ha hecho pensar que ser una persona sumisa es ser esclavo, estar debajo, es ser una persona de segunda categoría, cuando no es así. La Biblia nos dice que todos somos iguales en dignidad, todos somos la misma creación, todos portamos la imagen de Dios. Incluso cuando Adán, después de ponerle nombre a todos los animales, él se consiguió que no había ayuda para él, no había nadie que se pareciera a él. Dios le hace caer en un sueño, saca una costilla de él y diseña o le crea a Eva a partir de su costilla. Y en Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, él la mira. Dios se la presenta a Adán, mira lo que tengo aquí. Y Adán mira a Eva y dice: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y le va a poner nombre. Le dice: esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y ahí hay un juego de palabras en el hebreo, que lo que quiere decir es, en hebreo dice: esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomado. Lo que está diciendo es que somos iguales, y es parte de mí. Dios no nos ha enseñado en su palabra que la mujer es de segundo nivel, una segunda categoría, o que el hombre está por encima de ella o está puesto para someterla de una manera grosera. No, la Biblia no enseña eso.
Todo lo contrario, dice, ustedes son iguales. El machismo y el feminismo son perversiones que la sociedad ha traído a nuestro mundo y está minando nuestro mundo de tal manera que hoy en día conceptos como sumisión pues es aborrecido por la sociedad. Son aborrecidos y eso constituye un peligro tremendo, porque una sociedad que no viva en orden se convierte en una anarquía, hermano querido, y nosotros no queremos vivir en una anarquía. No, a usted no le gustaría vivir en una anarquía. Entonces, estos conceptos de sumisión pues han sido pervertidos por estos movimientos machistas y feministas, y la Biblia es clara. Son iguales en dignidad. Dios los creó a imagen y semejanza de Dios. Pero son diferentes en género. Uno es hombre y uno es mujer. Es claramente distinguible ver a un hombre de una mujer. Son portadores ambos de la imagen de Dios y aunque son iguales en dignidad, son diferentes. El mundo hoy ha dicho, no importa. Hoy no hay ninguna diferencia. Si yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, pues eso soy. Bueno, eso es parte de no someterse a lo que ya está establecido. La palabra sumisión, realmente Pablo la utiliza en este término y se utiliza aquí, y Pablo lo utiliza muchas veces en un término militar. Esa palabra sumisión se utiliza cuando hay un capitán o un general y hay soldados rasos. Entonces, el soldado raso se tiene que someter al general. Ahora, eso no indica que el soldado raso sea menos hábil o capaz que el general. No, porque hay casos donde los soldados rasos están comenzando, tienen una energía increíble y usted lo ve para las cosas deportivas que son tremendos, habilidosos, mucho más que capitán, general y todo lo demás. Sin embargo, ellos, aunque tengan la habilidad, no tienen el rango. Por ende, deben someterse. Entonces no tiene nada que ver con habilidad o capacidad, sino más bien tiene que ver con el rango que le es dado a cada quien. El capitán se le dio un rango superior y al raso pues se le dio un rango inferior, de tal manera que éste debe someterse voluntariamente a las órdenes de su capitán. Esto no quiere decir, como dije hace un momento, que sea una persona de segunda categoría. Ahora, someternos los unos a los otros. Si nosotros entendemos lo que yo acabo de decir, que no hay una inferior y superior, pero que hay más bien un rango, hay una categoría, o más bien Dios ha dado un rango mayor a uno y a otros, simplemente el someternos, nosotros lo podemos entender más claramente en Cristo. Cristo mismo, Él es Dios, todopoderoso, sin embargo, Él se sometió. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo le dice a los corintios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ven el organigrama allí? Está Dios arriba y Cristo sometiéndose debajo. Ahora, si esto significa inferioridad, entonces estamos en un problema. Porque Cristo no puede ser inferior a Dios Padre. ¿Por qué no puede serlo? Porque Él es Dios. Y si Cristo es una categoría de Dios menor, entonces Él no podría salvarnos. Porque a menos que Dios mismo, que es todo suficiente, santo, justo, bueno, pudiera venir y crucificarse en la cruz, nosotros tuviésemos salvación. Pero si eso no fuese así, si hubiese venido uno de segundo nivel, de segunda categoría, entonces nosotros estuviéramos padeciendo todavía con el pecado y nuestro destino final sería la muerte. Pero la Biblia no nos enseña eso, sino nos enseña que ellos son iguales en carácter, tanto Cristo y Dios son iguales en carácter, pero que uno se somete voluntariamente a otro. Y el organigrama aquí es que Cristo es la cabeza, Dios es cabeza de Cristo. Cristo es Dios, creador del cielo y la tierra. Nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 1. Si nosotros leemos Juan capítulo 1, entendemos que Cristo es quien creó todas las cosas. Pero en Génesis nos dice que fue Dios quien creó todas las cosas. ¿Y entonces quién lo hizo? No son uno. Cristo dice en Juan capítulo 14 que Él y el Padre uno son. Y Él comprueba eso haciéndonos
dándonos muestra de milagros que solamente Dios podía hacer, mostrando atributos que solo Dios posee. Entonces, eso no significa la sumisión no significa yo soy de menor nivel. No, significa que yo me estoy sometiendo voluntariamente, porque ese es el orden establecido por Dios. ¿Ok? Cristo no es menos Dios. Cristo se sometió inclusive a sus padres terrenales. Imagínense ustedes eso. El creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, se sometió a uno que es inferior, pero inferior en todo sentido, a un ser humano. Lucas capítulo 2, versículo 51. Cuando Cristo estaba en sus días en la tierra, Él se sometió a sus padres. Dice el Lucas 2, 51. Y descendió con ellos. Se está hablando de cuando Cristo fue al tabernáculo, al templo. Y dice, y descendió con ellos. Y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Cristo se sujetó a sus padres. Ahí vemos el principio de autoridad, porque Dios había establecido que los hijos se sometan a los padres. Y Cristo, siendo Dios, pero entendiendo el principio de autoridad, Él se sometió sin ningún problema. Porque eso no lo hacía menos. Porque el someterse significa reconocer el orden establecido por Dios. Cristo se sujetó. Él no fue sometido a regañadientes, sino voluntariamente Él se sometió. Entonces, la sumisión involucra obediencia y honra. ¿Qué es la sumisión? Significa reconocer el orden establecido por Dios. ¿Qué involucra la sumisión? Obediencia y honra. ¿Dónde vemos eso, hermanos? Bueno, vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer ahí, en ese pasaje muy conocido por nosotros, pero en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Y luego, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, y luego avanzamos al versículo 6, 5 y 6, dice: porque también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Lo que Pedro está llamando la atención en este pasaje es a un evento en cuanto a Sara, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 18, donde Dios se le presenta en una revelación a Abraham, le dice a Abraham: vas a tener un hijo, y ese hijo por ese hijo vendrá mi promesa, la promesa del Mesías, el que vendría a salvar al mundo. Y cuando el ángel estaba hablando con Abraham, ellos estaban en una tienda solos, y de otro lado estaba Sara. Sara estaba escuchando detrás de la puerta, o detrás de la cortina, ¿verdad? Ella estaba escuchando allí. Y cuando el ángel le dijo: tendrás un hijo, ella respondió, ella más bien se rió, se echó a reír. Y dijo, pues, dice el pasaje literalmente, dice, se rió pues Sara entre sí. Ella no lo dijo a nadie, ella está ahí escuchando. Y luego dice, diciendo, eso fue lo que pensó ella: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. En esta oportunidad, que es la única vez que nosotros vemos que Sara llama Señor a Abraham, es de asumir que Pablo se está refiriendo a este evento, porque no conseguimos más otro pasaje que hable de donde Sara llama Señor a Abraham. Lo que Pedro está diciendo es que la actitud de Sara al momento de hablar entre sí misma fue de reconocer la autoridad que tenía Abraham. Ella lo dijo para sí misma: mi Señor es ya viejo. Y el pasaje dice, bueno, tienen que llamar Señor a sus esposos. Y realmente no dice en la Biblia que de ahora en adelante ahora no le pueden decir mi amor a su esposo. O como dicen algunos por ahí, vida. O otros le dicen cielo, ¿verdad? Otros dicen chiquita.
No dice eso. Lo que simplemente el pasaje está diciendo es que la manera como ella expresaba, en ese tiempo se expresaba el respeto y la obediencia a la autoridad, era llamándole Señor. En nuestro tiempo es de otra manera. Esa era algo cultural, pero ella estaba reconociendo dentro de sí la autoridad que tenía Abraham. Ahora, Sara obedeció llamándole Señor. Ella, a pesar de que no estaba hablando para otros, ella estaba hablando para sí mismo, y es la actitud del corazón de Sara lo que sale. No sale como algo despectivo para él, sino más bien con respeto. Habla de él con respeto. Había en su cabeza algo que le decía, él no va a poder tener un hijo ya, está bien. Sin embargo, aunque había una realidad que ella estaba viendo, ella estaba obviando la realidad de Dios, pero ella estaba viendo la realidad. Pero aún así, no le faltó respeto, sino que reconoció el señorío de Abraham, la autoridad que tenía Abraham sobre ella. Lo que resulta entonces es que hay una actitud interna en el corazón de esta mujer, y debe haber una actitud interna dentro de cada mujer, de cada persona que se tiene que someter, no solamente mujer, hijos, padres, todos en general. Debe haber una actitud interna que nos debe llevar a la sumisión, de reconocer que esa persona que está por encima de mí, porque Dios así lo ha establecido, yo debo respetar, porque Dios lo ha establecido. ¿Ok? Y eso es lo que Sara estaba tratando de decir. Ahora, no es a la superioridad del individuo que yo debo honrar o respetar, sino es al título que Dios le ha puesto, o a la posición que yo debo respetar. Dios dijo, esposas, sométanse a su marido. No, pero entonces somos iguales, no, yo no me debo someter. No, la Biblia lo que dice es que somos iguales en dignidad, pero que hay una categoría en la cual Dios, o una jerarquía que Dios le ha dado a los esposos, y las esposas deben someterse. Tan sencillo como eso. Sí, es difícil de digerir, y yo no me he metido todavía, hermano, no voy a entrar con nada con respecto al hombre y la mujer, que vamos a ver después, pero es necesario entender primero lo que es el principio de sumisión. Lo que Sara estaba obedeciendo no era a Abraham, sino la autoridad que Dios le había dado a Abraham, era a Dios directamente, y vamos a ver más adelante lo que eso implica. Es como cuando estamos si usted considera, y yo tomo un ejemplo del fútbol porque es es el deporte que más juego. Si usted toma el ejemplo del fútbol, en el fútbol hay 11 jugadores en cancha, pero hay uno que es el capitán del partido, el que está jugando en cancha. Y el capitán es el que está autorizado para ir a reclamar al árbitro cualquier cosa que esté mal, es el que pone el orden dentro de la cancha, es el que está pendiente de que se hagan las cosas como tienen que ser, y que se ponga que se ejecute más bien todo lo que se ha practicado durante la semana. Cuando vemos 11 jugadores en la cancha y vemos un capitán, él tiene ese rango de autoridad. Sin embargo, no depende de él ganar, depende de todo el equipo, porque cada uno tiene una función diferente. Está el arquero, están los defensas, está el que hace gol, están los mediocampos que conducen, están los que defienden, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son un equipo, sin embargo, hay un capitán. Entonces, no es que él sea mejor que los demás, sino que la autoridad que le fue conferida a él fue de capitán. Y todos los demás nos sometemos voluntariamente por el bien del equipo. Bueno, en las cosas del Señor es lo mismo. No hay diferencia de uno más grande que otro, sino que simplemente somos iguales, pero Dios le ha dado un rango superior, o más bien de autoridad, no superior, de autoridad a algunas personas dentro de la familia. Entonces, pregunta número 2. La pregunta número 2 que le hacemos al pasaje es, ¿quiénes deben someterse? ¿Quiénes son los que deben someterse? Según el pasaje dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Bueno, si esto significa lo que algunos han intentado decir, que significa reciprocidad, estamos mal. Esto no significa que el hombre se somete a la mujer y la mujer se somete al hombre. No. Realmente lo que ahí indica es que cada quien se somete se tiene que someter a la autoridad que le fue delegada. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque en la Biblia encontramos pasajes donde dice que se habla de esto
y no se refiere precisamente a que se sometan unos a otros, porque sería una contradicción. ¿Por qué? Vamos a leerlo en la Biblia primero. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Apocalipsis habla de que, dice, y salió, hablando de los caballos que vienen en el Apocalipsis, dice, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba y le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Esa palabra, que se matasen unos a otros, ¿cómo funciona eso? ¿Será que yo te mato a ti y después tú me matas a mí? No funciona, ¿verdad? Eso es incoherente. No funciona así, porque si yo te mato a ti, tú no puedes hacer nada, estás muerto. Yo te mato a ti y otro me matará a mí. Así es que funciona. Aquí el someterse no implica el hecho de que vamos a intercambiar las posiciones. No, significa que cada quien se somete a la autoridad que tiene por encima. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 33, es otro ejemplo de esto. Pablo dice en 1 Corintios 11, 33, así que hermanos míos, tomando la cena del Señor, dice, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Imagínense que estemos en la Santa Cena y digo, bueno, vamos a esperar. Ajá, come tú. No, yo te espero a ti. Bueno, pero yo te espero a ti. ¿Qué va a pasar? Nunca vamos a comer. Porque yo te espero a ti, tú me esperas a mí y ahí pasamos toda la vida. Está como cuando éramos novios, ¿verdad? Los que estamos casados ya ahorita, o los que están en un noviazgo serio en la iglesia, están yendo por teléfono y entonces empiezan a hablar por teléfono. No, mamá, ¿cómo estás? Pasan 3 horas hablando y después, chao. Corta tú. No, corta tú. Corta tú. No, tú. Es que yo no te quiero dejar, chao. Entonces no funciona, ¿verdad? Tiene que uno tomar la decisión de decir, chao, y cortar, porque si no van a pasar toda la noche ahí. Bueno, el someterse el uno al otro, aquí no implica el sometimiento de un otro, porque, no, sométete tú, no, yo me someto. No, yo me someto. No, está hablando de un rango de autoridad. Es decir, la persona que se tiene que someter a ese rango de autoridad. Y nosotros lo vemos pues en el pasaje que leímos. Por ejemplo, versículo 22. ¿Quiénes deben someterse? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, en el original, ese versículo 22 dice, las casadas a sus propios maridos. Reina Valera le agrega que estén sujetas. Pero ya el pasaje de someteros ya lo ha dicho. Y en el original implica, lo que más bien dice en el 22, dice, las casadas a sus maridos. Es decir, que estén sujetas a sus maridos. Y luego caminamos al capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Los hijos a los padres. Y luego caminamos más adelante y leemos 6, 5 y dice, siervos, obedeced a vuestros amos en el Señor. Entonces, estamos viendo de que hay un organigrama. Dios dice, las casadas sujetas a sus maridos, los hijos sujetos a los padres, los siervos sujetos a su Señor. En el hogar, ahí Dios ha establecido un orden, pero no solamente en el hogar. En la sociedad Dios ha establecido un orden. Nosotros leemos en Romanos capítulo 13, versículo 1, que Dios nos exhorta, nos anima, nos manda a que nos debemos someter a las autoridades civiles. Dice Romanos 13:1, someteos toda persona, o sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, a usted no le puede gustar el ministro, el presidente, a usted no le puede gustar todos esos que están allí, o le puede gustar. Pero el punto de usted y mío es obedecer lo que dice el Señor. Y lo que dice el Señor es sométase. Pero es que estaba usando la autoridad como no debe ser. Sí, pero eso no me da el derecho de rebelarme contra la autoridad. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo que la Biblia enseña es sométase todos nosotros debemos someter a los gobernantes, porque esas autoridades están establecidas por Dios. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdenles, dice Pablo a Tito, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior. Ahora, nosotros debemos tomar en cuenta de que nosotros nos sometemos a las autoridades civiles de acuerdo a lo que la Biblia establece.
dio un patrón de autoridad y yo debo someterme a ella. Eso no significa que yo no deba pensar en lo que está haciendo la autoridad y ser crítico a ella. Yo puedo ser crítico a las autoridades civiles. Un policía me para y luego tengo todos mis papeles en regla y todo lo he hecho bien. Él no debe retenerme porque la ley me ampara y no debe retenerme porque no tengo nada por qué retenerme. Entonces, yo respetuosamente, aunque él me tenga retenido de manera ilegal, yo respetuosamente puedo dirigirme a él y decirle: Señor, discúlpeme, pero creo que yo no tengo nada por lo cual usted me debe tener retenido aquí. Entonces, ¿qué hago acá? No, bueno, usted está aquí porque yo creo que usted esté aquí. Usted, de manera respetuosa, va a hacer valer su derecho. Pero eso no le indica, el hecho de que él actúe mal, le indica a usted que usted puede rebelarse y decir: bueno, usted está mal, yo me voy de aquí, no me importa, me pongo a pelear con él. No, porque estoy resistiendo la autoridad que Dios ha puesto allí. Aunque vaya en contra de nosotros, hermanos. Estos pasajes que yo acabo de leer, se los da Pablo a Timoteo y a Tito, inclusive se los da a la iglesia de Roma, cuando el emperador quien estaba dominando el imperio allí era Nerón. Y si usted lee un poquito sobre Nerón, era un hombre despiadado, especialmente con los cristianos. Despiadado, pero especialmente con los cristianos. Y Pablo dice: sométanse. Entonces, nosotros debemos considerar eso. Pero también nosotros debemos someternos en la iglesia. La Biblia ha establecido en la iglesia un organigrama también de autoridad. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hay personas que trabajan en la iglesia, personas que están en autoridad, y la Biblia nos exhorta y nos llama la atención a tenerle respeto, a someternos a ella. Tito capítulo 2, versículo 15. Pablo le dice a Tito: no renuncies a tu autoridad, Tito. Le dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito era el pastor de la iglesia en ese tiempo, cuando estaba por Éfeso, el Corintio, él iba y venía. Y Pablo le recomienda: recuerda que tú eres una autoridad y por ende que nadie te menosprecie. No renuncies a eso. Timoteo le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La Biblia nos exhorta, nos anima a someternos, hermanos, a someternos a los pastores, y ciertamente la Biblia nos enseña de que nosotros debemos imitar la conducta del pastor, pero debemos observar. Si su conducta es digna de imitar, entonces imitemos eso. Si su conducta no es digna de imitar, la Biblia me dice: no lo imites. Pero sí me dice: sométese a su pastor, a los pastores. Cuando usted no lo hace, usted resiste a la autoridad que Dios ha establecido. La Biblia manda al creyente a someterse al orden que Dios ha establecido. Entonces, en ese aspecto, los que debemos someternos ciertamente somos todos. Porque en algún momento de nuestra vida estamos sobre una autoridad. En la casa, quizás yo soy la autoridad de mi esposa. Pero en la calle, un policía puede ser mi autoridad. En la iglesia, estamos sometidos a la autoridad de los pastores. Y así sucesivamente. Entonces, el someternos unos a otros implica debajo de esa persona que está sobre mí, pero también quienes deben someterse. Todos nos debemos someter. En algún momento de nuestra vida nos debemos someter. Ahora, la tercera pregunta que le debemos hacer al pasaje: ¿cuál es el motivo de esta sujeción? ¿Por qué me tengo que someter? ¿Cuál es la razón por la cual yo me debo someter? El 21 lo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuál es el motivo? El temor a Dios. El temor a Dios. Ese sentido de reverencia que debemos a Dios, que debemos tener para con Dios, para con Cristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? ¿Y por qué debemos someternos a Él? Porque vamos a dar cuenta de lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Vamos a dar cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores de lo que hemos hecho. Pero con respecto al señorío de Dios, nosotros debemos someternos
entendiendo que es Dios quien ha puesto a esa persona allí. Dios tiene todo el derecho a organizar como Él quiere este mundo. Él lo creó. Ahora, el hecho de que la sociedad hoy en día no funcione como debe funcionar, que la familia no funcione como debe funcionar, es porque nosotros hemos tratado de invertir el orden que Dios ha establecido. Padres ausentes en el hogar y madres que tienen que hacer el papel de papá y de mamá, cuando fueron diseñadas para hacer el papel de madre, y el padre para hacer el de padre. Pero cuando no está el papá en la casa, y cuando esto puede ser no estando presente, pero inclusive estando presente pero ausente de toda responsabilidad. Entonces la familia se desintegra. ¿Y por qué? Porque hay un orden. El marido debe ser el cabeza, el que guíe la familia. Pero cuando no lo hace, entonces eso representa pues una distorsión de lo que significa el someterse a Dios. Y entonces la mujer no se somete al hombre, y los hijos entonces ven el carácter de mamá frente a papá, y terminan siendo ellos lo que ellos quieren hacer, y entonces la sociedad día a día nos va mostrando pues el resultado de no obedecer ese organigrama que Dios ha establecido para la sociedad. El que resiste a la autoridad puesta por Dios, a Dios resiste. Romanos capítulo 13 lo dice, versículos 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si yo no sigo el patrón de Dios, hay una condenación que yo estoy acarreando para mí mismo. No es que Dios me lo castiga, no, es que yo mismo me la busqué. ¿Por qué? Bueno, porque Dios me estableció cómo debía yo vivir, y ciertamente no lo estoy haciendo como debe ser. Yo debo someterme. Hermano, no me gusta someterme porque es que esta persona no es digna de someterse. Usted no se somete a él porque él sea digno. Al esposo, por encima de la esposa, no porque sea mayor, sino porque así él la ha querido. Dios sabe por qué lo ha hecho. Y yo no tengo que resistir a Dios, simplemente someterme a Dios. La mujer que teme a Dios, es consciente de que lo mejor que ella puede hacer es someterse a la autoridad de su marido. Los hijos que temen a Dios, lo mejor que ellos pueden hacer es someterse a la autoridad de sus padres, porque eso es lo que ha establecido Dios. Entonces, la cuarta pregunta: ¿cuál es la fuente de esta sumisión? ¿Cuál es la fuente de esta sumisión? Recordemos, el contexto de este pasaje es la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que fruto de la llenura del Espíritu Santo es ser una persona sumisa. Proviene de un espíritu sumiso. Todos debemos someternos, sean cristianos y no cristianos, deben someterse. Sin embargo, el cristiano entiende claramente que Dios lo ha establecido y obedece lo que Dios ha establecido, primero porque está lleno del Espíritu Santo. Y ya establecimos al principio que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la llenura de la palabra de Dios. Y cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios, yo entiendo que Dios así lo ha querido. Entonces yo me someto a lo que Dios ha establecido. ¿Y cómo lo hago? Voluntariamente. ¿Por qué? Porque entiendo que es Dios quien así lo ha querido. El cristiano se somete porque ve a Dios en la autoridad y no al individuo. El cristiano lleno del Espíritu se somete porque ve a Dios, no a la autoridad que tiene el individuo como tal. Esa persona puede actuar de manera egoísta y puede actuar de manera irresponsable y mal. Sin embargo, yo debo someterme a lo que Dios ha establecido. Primera de Pedro 3:5. Primera de Pedro 3:5. Y pasaje tras pasaje, hermanos, porque es necesario que nosotros entendamos que la Biblia lo está enseñando. ¿Ok? Dice Primera de Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban ¿en quién? En Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, ¿a quién se sujetaban ellas? A Dios. Porque ellas esperaban en Dios la recompensa, no en sus maridos. En sus maridos podían traer decepción, podían recoger, cosechar
desaliento quizás, pero ellas no esperaban en él, en ellos, más bien esperaban en Dios. Eso es lo que dice este pasaje. De tal manera que cuando se someta usted a su marido, usted se somete es a Dios. Cuando se somete usted, hijo, a sus padres, usted se somete a Dios. Cuando se somete a las autoridades civiles, usted se somete a Dios. Cuando se somete al pastor y líderes en la iglesia, se somete a Dios. Porque es Él quien ha establecido el orden, las autoridades. La persona que esté llena del Espíritu Santo, entonces se somete a las autoridades. Trata de manera respetuosa a las autoridades superiores que están por encima de él. Entonces, ¿cuál es la quinta y última pregunta? ¿Cuál es el límite? Usted estará por ahí diciendo constantemente, pero ya voy, hermano. Ya sé lo que dice la Biblia, pero está ansiosa por decirme, o ansioso por decirme, ¿sabe? Usted no conoce realmente lo que hay en la casa. Usted no conoce a mis hijos, o los hijos dirán, usted no conoce a mis padres. Bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la sumisión? Hay dos cosas que plantea este pasaje, o que plantea la Biblia. Número uno, nos habla de la esfera de autoridad que le ha conferido a cada uno. ¿Cuál es el límite? La esfera de autoridad que le ha conferido a cada uno. Todas las hermanas están sometidas a los hombres. No. Su sumisión, el límite es su esposa. Hasta ahí llega. Usted no va a ejercer autoridad sobre la esposa del hermano o de otra persona. No, usted no hace eso. Eso es un límite que no debe traspasar. Efesios 5:22 lo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos en el Señor. ¿Cuál es el límite para los hijos? Los padres. Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, los hijos se someten a sus padres. No, pero hay otras personas por allá que... No, tú te sometes a tus padres. Y los siervos, que en este caso sería el trabajador, se somete a su señor, a su jefe. ¿Ok? Se somete a su jefe. Ese es el límite. Un esposo tiene autoridad sobre su esposa e hijos. ¿Ok? No sobre otros, sino sobre los suyos. Bueno, el límite de la autoridad civil es, ellos no tienen la autoridad para meterse en nuestra vida familiar. Su límite es en lo secular, en lo civil. No tiene nada que ver con su hijo o conmigo. Hermano, es necesario nosotros conocer esto porque cosas están pasando. Y nosotros debemos estar alerta a todos los cambios que se puedan dar desde otro ámbito. ¿Okay? Entonces la autoridad de la iglesia se limita, la autoridad de los pastores y líderes se limita a la iglesia. ¿Okay? Se limita a la iglesia. Entonces ahí vemos los límites. Uno de los límites se limita al entorno en el cual usted está. ¿Cuál es el límite de la autoridad? Su propia autoridad, es decir, en el temor del Señor, bajo la autoridad a la cual usted fue adherida. Si usted es casada, usted se somete a su marido. Si usted es hijo, usted se somete a sus padres. Si usted es soltera, usted se somete a su padre. Esa es la autoridad, ese es el organigrama que Dios ha establecido. Entonces, la autoridad que Dios ha designado por encima de nosotros, esa es la que nosotros debemos seguir. Ahora, si esa autoridad delegada nos pide que hagamos algo que va en contra de Dios, respondemos como la Biblia dice. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ellos no fueron irrespetuosos, ellos recibieron su castigo. A ellos les mandaron a no predicar en el nombre de Cristo. Les dijeron: no puedes predicar en el nombre de Cristo. ¿Y saben qué hicieron ellos? Salieron y obedecieron lo que Dios les había establecido. Vayan y prediquen. Y ellos fueron y predicaron. ¿Y saben qué pasó? La autoridad vinieron, lo llevaron preso, les mandamos que no hicieran eso. Y ellos dijeron: pues es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Bueno, le vamos a dar fuerte, le vamos a dar latigazo. Y le dieron de latigazo. ¿Y saben qué pasó después? Salieron de ahí gozosos, por ser dignos de recibir afrenta por causa del Evangelio. Ellos no salieron ahí insultando, ustedes que son malos. No. Respetaron a las autoridades. Aunque estaban haciéndolo mal y les dieron mal, ellos entendían que estaban recibiendo algo por el Señor. Y aunque era dañino para su cuerpo y doloroso, ellos entendían que eso era parte de lo que Dios había establecido y debían obedecer. Las autoridades se desobedecen en cierto momento. Y se desobedecen cuando eso va en contra de lo que Dios ha
ha establecido de manera clara. Tanto el pastor como las autoridades civiles, como al esposo en el hogar, se desobedece siempre y cuando esté en desacuerdo claro de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, la Biblia dice no matarás o no robarás. Y tu padre te indica que debes robar. Entonces tú debes desobedecer esa orden. Pero te debes atener a lo que Él vaya a hacer contigo. No importa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no me da el motivo de ir y respetar a mi papá. Mi papá me mandó a robar y yo no quiero ir a robar, pero entonces yo me puse con los puños con él. No. La autoridad que Dios ha dado superior a mí son mis padres. Entonces yo me someto a los padres, aunque me manden a hacer algo que no está bien. ¿Saben? El libro de Daniel, y después lo pueden leer. En el libro de Daniel, el capítulo 1, nosotros vemos cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Y en Babilonia trataron de cambiarle todas esas costumbres, todas, pero ellos entendían que tenían un solo Dios vivo. Y cuando el eunuco que fue designado para ellos, para llevarle la comida y vino, sacrificado y todo lo demás, llegó a ellos y dijo: mira, esta es la porción de comida que ustedes deben comer. Y Daniel y sus amigos dijeron, pues pusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque ellos estaban consagrados a Dios. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron a pelear con este hombre? No. La Biblia dice que ellos le rogaron que no les obligasen. Eso lo dice en el versículo 9 en específico. Usted lee Daniel, después lee la historia completa. Y usted verá cómo Daniel le rogó que por favor no lo hiciera. Que vamos a esperar en el Señor. Ellos podían ir en contra y decir, no me someto a eso porque no. Pero ellos no debían ni respetar la autoridad a la cual ellos fueron sometidos. Las personas que han sido puestas bajo autoridad deben someterse por temor al Señor, no por temor al individuo. Ahora, las personas que están sobre otra persona o que están puestas en autoridad deben ejercer su autoridad de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Deben ejercer su autoridad de la manera que Dios ha establecido. Todo el que está en autoridad, padres, esposos, en este caso pastor, líderes de la iglesia, tienen una tremenda responsabilidad delante de Dios, por la cual daremos cuenta. Porque cada uno que está puesto en autoridad es puesto por Dios. Y a Dios hemos de dar cuenta. De manera que cuando usted ejerza su autoridad, recuerden que hay uno sobre usted, y es Dios. Y es Dios. Que dice, ay de aquel que maltrate a uno de mis pequeños. Que dice que debemos tratar a la esposa como vaso frágil. Que nos manda a no entrar crear en el hijo una desesperación tal que el niño pues se salga de un casillo. Debemos dar cuenta a Dios de lo que estamos haciendo. Tenemos una gran responsabilidad nosotros los casados, porque debemos llevar a nuestras esposas, dice la Biblia, en santificación. Tú estás y yo estoy en autoridad, hermano querido, pero la autoridad que se nos ha conferido no es aquella de llegar a la casa, quitarse la ropa y decir, tráeme agua, hazme la comida, hazme aquello. No, la autoridad que se nos ha conferido es para servicio. Nosotros estamos puestos allí para servir a nuestras esposas como Dios ha determinado y lograr que esas esposas sean cada vez más santas. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra del Señor. Entonces, el punto de nosotros es que aunque estamos en la autoridad, tenemos una responsabilidad mayor. Y no veamos la autoridad como algo como que, yo soy el que estoy arriba y soy mejor. No. No es tanto para jactarnos, sino más bien para someternos, o no someternos, más bien para ejercer la autoridad de acuerdo a lo que Dios ha establecido, porque a Él daremos cuenta. Entonces lo debemos hacer en el servicio de Dios. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Yo quisiera aplicar para terminar este tiempo. Y voy a hacer 3 aplicaciones. Número 1.
aplico el pasaje a los que estamos en autoridad. Si tú estás en autoridad, pues tienes una gran responsabilidad que tú tienes que reconocer que sobrepasa tu capacidad o nuestra capacidad. La responsabilidad de guiar a tu esposa, esposo, la responsabilidad de padres guiar a hijos, esto involucra a la mujer también, ¿verdad? La responsabilidad de usted que está en un lugar de trabajo donde tiene personas debajo de usted, es una gran responsabilidad en la cual usted no está capacitado. Debe reconocer que no tiene toda la capacidad o la suficiente capacidad para llevar a cabo esa tarea. Por ende, debe reconocer que necesita de Dios constantemente. ¿Quiere ejercer la autoridad como Dios así ha determinado? Entonces, llénese de Dios. Venga a Dios a buscar el consejo que necesita para ejercer bien la autoridad. Porque recuerden, daremos cuenta a Dios. Esposos y esposas, y todo aquel que tenga autoridad. Para los que están debajo de la autoridad, a los que se tienen que someter, la pregunta es, ¿cómo te conduces? ¿Cómo estás actuando? ¿Cuál es tu actitud? La actitud de Sara, y es aplicable también al hombre, es una actitud interna que tenemos de sumisión, porque entendemos que me estoy sometiendo no al individuo, sino a Dios. Algo más práctico. Yo, ¿cómo veo la autoridad? Veo más bien a la autoridad que está frente de mí como eso que Dios ha puesto por encima de mí. ¿Realmente llego a ver eso? ¿O simplemente veo a un esposo que no se comporta como debe? ¿O veo a mis padres como personas que, como no son creyentes, pues no me debo someter? ¿O veo a las autoridades civiles como, bueno, yo no estoy de acuerdo con este gobierno, entonces yo no me someto? No, la Biblia dice que debe reflexionar porque esas autoridades están puestas por Dios. Te debe preguntarle, ¿sabe? Algo práctico. Pregúntale a su esposo, esposa. Hijos, pregúntenle a sus padres. ¿Me estoy sometiendo? ¿Estoy haciendo mi papel como debe ser? ¿Hay algo en lo cual te estoy afrentando? ¿Estoy haciendo algo que no debía hacer? Busca obedecer. Porque recuerde, obedece a Dios. Y la recompensa vendrá de Él. El castigo también vendrá de Él. Así que, si lo haces bien, tendrás tu recompensa. Si no lo haces, pues sufrirás el castigo. Y en tercer y último lugar, sin menospreciar el lugar, a los que están sin Cristo. Amigos que me escuchen, Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo que Él ha establecido ha de cumplirse a cabalidad. Y las autoridades sí que Él ha puesto y Él ha dicho, pues esas se van a mantener aunque a nosotros no nos guste. Ahora, hay una autoridad en la cual usted debe hacer caso mucho más en este momento. Si usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, usted debe hacer caso a la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. ¿Recuerdan? 1 Corintios capítulo 11, 33, que todo varón es la cabeza de la mujer, ¿verdad? ¿Y la cabeza del varón quién es? Cristo. Cristo es la cabeza de la humanidad. Él es la cabeza que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Y por qué es la cabeza? Porque nos sirvió. Y dice la Biblia que no escatimó como cosa que aferrarse, ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Mira la servidumbre de Cristo, se despojó. Mira cómo nos lidera Cristo. Él se quitó su vestidura, se hizo hombre, murió en una cruz para darnos vida. Darnos vida. Usted debe reconocer esa autoridad, porque solamente reconociendo esa autoridad sobre usted, usted tendrá acceso al trono de la gracia. Solo así podrá gozar de los beneficios de ser hecho hijo de Dios, de la herencia incontaminada que tendremos en los cielos, de gozar nuestra eternidad con Él. Solamente debe someterse a la autoridad de Cristo. Por eso es urgente, amigo que me escuchan, el que usted se someta a la autoridad única de la palabra de Dios, a la autoridad única de Cristo sobre su vida, porque solamente Él le puede librar de lo que ahora mismo usted está padeciendo. Y es un pecado que lo mantiene en mortandad. La Biblia dice que estamos muertos, sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si venimos a Cristo, dice la Biblia, Él nos da vida. Él nos da vida. Si ha de someterse usted que no tiene a Cristo a alguien, sométese a
a Él, valga la redundancia, sométase a Cristo. Porque solo así usted podrá ser lleno del Espíritu Santo para someterse a todo lo demás que he dicho. Iglesia, el sometimiento, sé que en este tiempo no es algo que se predique y se enseñe, pero la idea de nosotros es entender lo que la Biblia dice, en el sentido que la Biblia lo dice, para nosotros poder aceptar lo que la Biblia nos dice como tiene que ser y vivir lo que la Biblia dice. Hermanos, no es para mí un gozo realmente hablar de temas como que tú tienes que ponerte la autoridad bajo tu pastor, porque yo soy el pastor y a veces se malentiende lo que se quiere decir, pero la Biblia así lo ha establecido, así lo ha establecido. Si yo no hago lo que tengo que hacer, Dios tendrá que ver conmigo y va a llamarme la atención, pero si usted no se somete, Dios le llamará también la atención. Y yo no digo que hasta ahora no lo estén haciendo, gloria a Dios, porque ustedes realmente son una iglesia amada y que aman a su pastor. Sin embargo, recuerden, es a Dios que usted se somete. Cuando vaya a la casa, hijos, recuerden, pregúntale a papá, pregúntale a mamá, ¿cuánto me he sometido? ¿Cuánto debo mejorar? Pregunte esposa a su esposo, ¿debo mejorar en mi sometimiento? ¿Cómo lo he hecho? Porque usted está buscando es agradar a Dios, no al hombre.